Está grabando. Ok, ahora se puede iniciar con las tareas para... Las tareas. Buenas noches, querido profesor, y los demás. Dios les bendiga. No estaba escuchando bien, me conecté un poquito tarde. ¿Ya usted está pidiendo la tarea? Sí, te decía que vamos a hacer esa tarea que la dejamos puesta. Luego vamos a avanzar. Ya no vamos a seguir en el libro de Génesis porque ustedes cogieron historia del Antiguo Testamento ya. Entonces vamos a iniciar en el libro de los jueces, un pequeño recuento para entonces ya entrar a lo que son los reyes de Israel. Por eso Ok. vamos a avanzar todo, a dejar toda esa parte atrás, porque ya él le habló de todas esas cosas. Ok, si uno de los compañeros va a ir buscando su tarea en lo que yo voy al vehículo, que dejé el cuaderno ahí, donde hice la tarea, para ir avanzando. Bueno, comencemos entonces con la tarea. Primera pregunta, José, un tipo de Cristo. Bueno, encontré una cuanta cosa en la cual la Biblia ilustra de que José fue un prototipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Voy a mencionar una cuanta. Un pastor de la oveja de su padre, Am. Su padre lo amaban profundamente, aborrecido por sus hermanos, enviado por su padre a sus hermanos. Otros planearon dañarlo. A ambos le quitaron la túnica. Fueron llevados a Egipto. Los dos fueron vendidos a precio de esclavos. Los dos fueron tentados, acusados falsamente, atados con cadena, colocados con dos prisioneros. Uno se salvó, el otro se perdió, exaltado después del sufrimiento. Ambos tenían 30 años de edad al inicio de su reconocimiento público. Ambos lloraron, perdonaron a los que le hicieron mal, salvaron a su nación. Y el último es lo que el hombre hicieron para dañarlo, Dios lo encaminó para bien. La segunda pregunta es el significado de los hijos de José. El primero es Efraín, significa fructífero, porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Número dos, Manasés, significa olvidar, porque Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y la casa de mi padre. La tercera pregunta fue la vida de José en Egipto, incluyendo su muerte. Esa es un poquito extendida, pero podemos reducirla. José fue llevado como esclavo a Egipto. La casa de Potifar, Dios lo puso en gracia y quedó como administrador de todo lo de el señor de su casa. Luego fue tentado por la esposa de su jefe, fue llevado a prisión. Allí en prisión Dios también lo puso en alto. La Biblia dice que Dios prosperaba todo lo que José hacía. Allá en la cárcel, dos prisioneros soñaron, él se lo interpretó y en la interpretación de uno moría, el otro era enaltecido. Le dijo que se acordaran de él cuando fueran a la casa de su jefe, lo cual se olvidaron. Pero después con el tiempo se presentó una situación donde el faraón, el jefe, necesitaba que le interpretaran un sueño y se acordaron de él, lo mandaron a buscar, lo bañaron, lo limpiaron, este le dio la interpretación y también le dio la solución y lo pusieron como el primer mandatario en Egipto después de que era el faraón. Ya posteriormente a eso, con el tiempo, los hermanos se encontraron con José, regresaron allá, José lo ayudó y con el tiempo murió.
vamos a dejar ahí para que nosotros tengan oportunidad. Amén. Bueno, usted lo dijo todo casi, hermano. No dejo chance. Quiero hacer mi aportación, ya que el hermano dijo ya los significados de Efraín y de Manasés. Y una aportación ahí en cuanto a Efraín es que la palabra de Jacob sobre Efraín fue la bendición que recibió como si fuera el hermano mayor, y no lo era, era el menor. Jacob cruzó los brazos y le dijo: rama fructífera eres. Y entonces lo bendijo, y ahí es su significado cuando bendijo a Efraín, que de la tribu de Efraín, años después, en lo que conquistan a Jericó. Una de las cosas que también veo de la similitud, aparte de las que dijo nuestro hermano, es que ambos tuvieron dos nombres. José tuvo dos nombres y Cristo también. Uno de los nombres de Cristo es Emmanuel, y también es conocido como Jesucristo. José, su nombre así mismo José, pero también fue conocido como Safanet Panea. Perdón, sí, Sapnatanea. Sanat Panea, perdón. Y otra cosa que tienen similitud, que ambos fueron hijos primogénitos. No. José no era hijo. José era el 11, hijo número 11 de Jacob. Pero primogénito de O sea, Raquel primogénito de Raquel, sí, y primogénito Jesús de María. de María. Ahí sí. Ok, ya comprendiendo todas esas tareas. Okay, vemos la similitud de Cristo con José. Este es uno de los personajes que es más, donde más encontramos similitud con Cristo. Y dice que dieron esas tareas por la parte que vamos a ver acá. Voy a introducir un poco el libro de los jueces. No abundaré tanto porque ya ustedes, ya el líder le dio esto, y yo sé que si el hilo le dio esta clase está sumamente detallada. Bueno, el periodo de los jueces es uno de los periodos más tristes o más catastróficos del pueblo de Israel, por la desobediencia que ellos cometieron a algo que Dios le había dicho. En Deuteronomio capítulo 7, del 1 al 6, Dios le habla de unas naciones de las cuales ellos no destruyeron en el periodo de Josué. Pero Dios habla el por qué estas naciones no fueron destruidas y que Dios la permitió para probar a su pueblo. Luego cuando creo que vieron en el libro de Josué ya la repartición de toda la tierra, donde las 12 tribus las 12 tribus se establecen ya en la tierra Canaán, en el capítulo 24. Pero ya acá esto pasa después de la muerte de Josué, donde el periodo de este periodo, donde ellos hacen todo lo contrario a lo que Dios le había dicho. Jueces 3, del 1 al 6, dice cómo ellos se ligaron con estas naciones, incluso sus hijas la dieron en matrimonio con los hijos, y así sucesivamente, cosa que Dios le había dicho en Deuteronomio capítulo 7. Entonces, todo lo que sucede acá, todos estos conflictos, es por la desobediencia de Israel, la desobediencia del pueblo de Dios. Este es un periodo sumamente triste, sumamente desenfocado, porque ellos que automáticamente se olvidan de Dios, se olvidan de las promesas de Dios, se olvidan de que Dios era su protector, se olvidan de que Dios iba a ser su rey. Pero la Biblia explica de que en estos días ellos no tenían rey, y ellos anhelaban un rey como lo tenían las otras naciones. Y dice que ellos vivían cada uno de acuerdo a su propia voluntad. No vivían de acuerdo al propósito de Dios, sino que vivían de acuerdo, o como decirlo ahora, cada uno vivía como le daba su regalada gana.
Entonces, cada quien hacía como le parecía mejor y entonces todo esto se vuelve en un periodo constante en ellos de peco y es donde Dios envía la protección y la soberanía de Dios a través de los jueces. Ellos tienen mucho tiempo de cautiverio. Es un tiempo donde ellos a través de su desobediencia han sido maltratados y ultrajados por los demás reyes. Y ahí es donde Dios levanta jueces, donde se vuelve un periodo constante entre ellos. Caigo, la misericordia, Dios envía jueces a través de su misericordia, somos libertados, bueno, luego ya se muere ese juez, luego pasamos un tiempo de liberación, después vuelvo en las mismas prácticas, caigo en desobediencia, en idolatría, y luego así sucesivamente, y pasa hasta todos los jueces que Dios había levantado, Toniel, Débora, todos, Gedeón, Sansón, digamos, todo ese periodo que ellos vivieron entonces. Entonces, como decía anteriormente, ellos no tenían jueces, no tenían rey, solo vivían a merced de los jueces, a la liberación de Dios a través de estos jueces. Entonces, el pueblo hace una especie de reunión y dice que la solución para todo esto es que se le ponga un rey. Ellos querían un rey. Y luego ahí, acá en la diapositiva, salta el libro de Samuel. Pero antes de eso, hay un libro que está intermedio de estos dos, y es el libro de Ruth. El libro de Ruth y el libro de Samuel, de jueces, se lee como si fuera un solo libro. Incluso en la Biblia nosotros tenemos la división, pero en la original no hay tal división, sino que está corrido por la forma en cómo empieza. Dice que esto pasó en los días de los jueces, el libro de Ruth. Y ahí vemos una historia sumamente maravillosa. Ahí vemos la provisión, el amor, la cobertura de Dios a través de Ruth, Noemí, de Boaz, y vemos cómo Dios actúa a través de la felicidad y a través del sufrimiento del ser humano. Entonces, la historia del libro de Ruth empieza con Noemí, cuando él estaba, donde ella y su esposo Abimelech, y sus dos hijos, que luego se casa con Ruth y Orfa. Pero vemos la muerte después del esposo de Noemí, luego la de sus dos hijos, y vemos a estas tres mujeres solas. Luego vemos a Noemí que le hace la propuesta a sus dos nueras de que ya pueden irse a sus ciudades, a los padres, donde sus padres, porque ella no tenía más hijos, no iba a tener más hijos ya para poder casarse con ellos. Recuerden que si la esposa de uno, si un hermano moría, el otro hermano podía casarse con, con ella, con la esposa, y los hijos que tuvieran no serían descendencia de sus hermanos, del hermano del que está casado, sino del hermano ya muerto. Entonces, esto sucede acá, pero en este libro vemos que de aquí sale la historia del sucesor o bueno, la historia de la familia de Leví, que viene a través de Boaz. Boaz es nieto de David. Entonces, cuando de ahí de Boaz y Ruth es que sale Isaí, el papá de David. Entonces, por eso hago la aclaración de este libro, porque allá acá en el libro de Samuel vamos a ver a Saúl, que es el primer rey, pero después vamos a ver a David. Entonces, tenemos que saber de dónde sale David y debemos de llevar la línea mesiánica, de dónde es que vamos a ver por qué Cristo viene a través de David. Entonces, los primeros capítulos del libro de Samuel describen a Israel a avanzar hacia una monarquía
Acá es donde ellos hablan con el profeta Samuel. Acá es donde ellos eh, le dicen al profeta Samuel de que ellos quieren un rey, de que ellos ya no quieren vivir, ya el periodo de los jueces había pasado, de que ellos quieren un rey que los gobierne, que en el cual ellos puedan ir y puedan presentarle sus problemas, puedan presentarle las dificultades, al cual ellos puedan ver. Ellos no quieren ser gobernados por jueces, ahora tampoco por profetas. Luego es donde Samuel le explica. O sea, todo esto lo vemos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8. Vemos el nacimiento de Samuel a través de Ana, vemos a Samuel en el templo, vemos a Samuel creciendo, después vemos a Samuel con sus hijos y ya después sucede esto, de que donde Samuel se convierte en el sacerdote y profeta del pueblo de Israel. Entonces, este pueblo deseaba un rey, porque los hijos de Samuel no estaban actuando conforme a su padre, sino que estaban haciendo las cosas malas en el templo. Entonces, Saúl cumple el deseo de la gente del rey. Esto me gusta mucho, porque dice que Saúl era uno de las personas con las características más acercadas a un rey. Y vamos a ver qué nos dice Primera de Samuel, capítulo 9, versículos 1 y 2. Primera de Samuel, capítulo 1 y 2, capítulo 9, versículos 1 y 2. Amén. Este lado. Sí, Leo. sí, puede leerlo. Dice, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hubo un varón de Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliud, hijo de Toúl, hijo de Suf, Efrateo, y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, el fin, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Amén. Leíste Primera Samuel, capítulo 1, ¿verdad? Sí, del 1 al 3. Eso. La proyección que yo estoy haciendo, ¿las ven? No se ve, solo se ve letra. O sea, O sea, se estos ven como cambios, seleccionándola, pero no. los cambios que hago, ¿lo ven? No, no lo estamos viendo. Está seleccionada la segunda y ahí está parado. Me avisa.
Santo, pero ustedes. Esto ahí, José, sigue. Se ve el mouse cuando tú lo mueves. ¿Están viendo lo que estoy haciendo? Ahora no se ve nada, ¿no? Y en la... No se ve, querido profe, la pantalla como ustedes a veces la comparten. A ver, ¿qué pasó? Porque no puede abrir, que no se puede abrir. Ahora. En Cristo. Ahora sí, Ahora se ve. ahora sí. Ahora sí se está viendo. Oh, Sí, se ve ahora, profesor. ok, yo esta la parte donde Ana y Penina, que es la parte donde se inicia el libro de Samuel, donde Ana va con su esposo Alcana, en ese tiempo era el sacerdote era Elí, donde ella derrama su corazón delante de la presencia de Dios, y Elí cree que él ya está ebria o tomada, pero ella lo que hace, lo que había hecho es que había derramado su corazón delante del Señor, y Dios le había cumplido la promesa que le había hecho de darle un hijo, y de ahí sale Samuel. Entonces, Samuel es puesto en el templo, es criado en el templo, es donde Dios le hace el llamado a Samuel. Entonces ya él se cría, crece y todo esto. Entonces es que vemos a Samuel como el profeta para Israel en ese entonces. La historia de Samuel viene para restituir la integridad espiritual del pueblo de Israel. El pueblo de Israel había perdido su integridad, el pueblo de Israel había vivido de una manera desordenada delante de la presencia del Señor. Gregorio, por favor, tu micrófono. Había vivido de una manera desordenada delante del Señor, lo vimos en el libro de los jueces, vimos el periodo fatal para el pueblo de Israel, pero acá Samuel viene a restituir, viene a que la vida espiritual del pueblo de Dios sea de una manera diferente. Pero vemos como el pueblo de Israel no está o no quiere vivir a merced del profeta, sino que quiere rey. Entonces es donde le ponen a Saúl como rey. Saúl es el primer rey de Israel. Entonces, ahí es donde ellos van, donde Samuel, para que él hable con Dios y le exponga al Señor que ellos quieren un rey. Entonces es donde Samuel va, donde el Señor acongojado, un poco triste, y el Señor
le dice las implicaciones, lo que conlleva tener un rey. Él le dice a Samuel lo que tiene que decir, y luego Samuel va y le dice lo que conlleva tener un rey, cómo eran los reyes, las cosas que hacían, que ellos iban a estar a merced de los reyes, iban a ser sus esclavos, iban a ser sirvientes del rey, incluso sus hijas podían ser mujeres de los reyes y del rey, todo esto. Pero ellos no les importó esto, sino que ellos decían, queremos un rey. Queremos un rey. Bueno, Dios le da un rey y ese rey es Saúl. Entonces, este es el cumplimiento o el deseo de la gente. Pero este fue un rey sumamente malo para Israel. Un rey donde tuvo mucho fracaso. Este rey fue muy desobediente delante de la presencia de Dios. Este rey no supo esperar el tiempo de Dios. Este rey, incluso por todo esto que pasó, fue rechazado delante del Señor. Pero vamos a ver algunos acontecimientos que pasaron en la vida de Saúl, por el cual Dios lo rechazó. Entonces vamos a ver 1 Samuel capítulo 13, versículos 9 al 13, 9 al 14. Y 1 Samuel capítulo 15, 1, 9. Y 1 Samuel capítulo 15, 10 al 26. Esos tres versos, pueden leerlo secuencialmente. Amén. Sí, hermano. ¿Quieren leer? Amén. Es 15 de 3 a 9. Los versículos 13, 9 al 14. Amén. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y él acababa de ofrecer el holocausto. He aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirlo para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Misma. Y dice, ahora descenderán los filisteos contra mí y Gad, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Amén. Porque en estos tres capítulos vemos vemos la desobediencia de Saúl y vemos el rechazo de Dios. Dice que
se había preparado un sacrificio. O la única persona que podía quemar ese sacrificio o hacer el sacrificio delante del Señor era el profeta, el sacerdote de esa época. Y ese era Samuel. Ahora, cuando este rey desobediente no espera a Samuel, lo que hace es que él hace el rol del sacerdote. Él hace el rol que no le tocaba. Entonces, por esto, es que Samuel le dice que has actuado locamente. Y según dicen los historiadores, es que en el momento, ya le había esperado los 7 días que había que esperar. Hay que esperar 7 días. Ya le había esperado. Solamente era cuestión de esperar un chin más. Entonces, este hombre lo que hace es que se desespera. Entonces, según dicen historiadores, que inmediatamente él hace ese sacrificio, momentos después, par de segundos, llega Samuel. O sea, fue un desespero total. Con un poco de tiempo más que él hubiese esperado, Samuel hubiese hecho sacrificio y su reinado había sido afirmado. Eso pasa en ese capítulo 3. Pero en el capítulo 15 vemos también otra desobediencia de él, y es cuando a través del profeta Samuel Dios le dice a él que tiene que destruir al rey Amalek. Entonces él no hace lo que Samuel le había dicho. Entonces él va, el mandato era que él tenía que destruir al rey, a los habitantes, a los niños, a las mujeres, a todo, no podía dejar nada. Entonces, cuando él va y hace esto, él trata de ser, vamos a decir, más generoso que Dios, porque él no lo hace, él deja el rey vivo, él saca de las provisiones más frondosas, lo más bonito, y lo coge y lo guarda como para su tesoro. Luego, cuando el profeta va y le pregunta, él dice que sí, que él había hecho como le había mandado. Pero dentro de donde estaba la conversación entre él y Samuel, había un ganado que él había llevado del rey Abimelech, de los ganados, lo más frondoso. Y es donde Samuel escucha esto. Entonces, ahí es donde él se entera de que él no había matado ni al rey y que había agarrado todo lo más bonito. Ahí es donde Samuel mismo agarra al rey Amalek y lo degolla, lo destruye. Entonces, después del verso 10 en adelante, vemos cómo Dios rechaza a Saúl. Samuel llora delante de la presencia de Dios, pero Dios le hace entender, le dice, no llores más porque yo he desechado a Saúl. Entonces, vemos acá, después de que pasa todo esto, vemos a David, vemos David tiene muchos logros, pero también tiene mucho fracaso. David asciende al poder, vamos a ver qué dice Daniel, en primera de Samuel, capítulo 15, versículo 31. Amén. Amén. Sí. Y vio Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, traerme a Agag, rey de Amalek, y Agag vino a él alegremente, y dijo a Agag, ciertamente ya puso la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó mujeres sin hijo, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agar delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramat, y Saúl subió a la casa en Gabat de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Amén. Agag era el rey de los amalecitas.
Entonces ya él nunca más volvió a ver a Saúl. Él lloraba delante de la presencia de Dios, pero ya Dios había desechado. Pero él había encontrado a alguien que tenía un corazón conforme al de él, y este era David. David sale de su padre es Isaí. Entonces hay que buscar un rey para Israel. Entonces, donde él le muestra donde él tiene que ir para ungir a este rey. Es donde vemos que él va a la casa de Isaí y pasan todos los hermanos y él ve cada uno de ellos, y pasa el primero y él lo ve grande, fuerte, frondoso, y él va a ungirlo, pero es donde el Señor le dice, no lo unja porque este no es. Entonces, porque es donde sale la frase de que Dios no mira lo que está por fuera, sino que él ve el corazón. Entonces, cuando él va a ungirlo, Dios le dice, no lo unja porque este no es. Entonces pasan todo así sucesivamente. Luego de que pasaron todo, pregunta que si hay otro entre ellos, y ahí es donde ellos se acuerdan de que sí, de que tienen a David, y David estaba en el campo con las ovejas. Ahí es donde mandan a buscar a David. Samuel lo ve y recibe la revelación del Señor y dice, úngelo, porque este me será por rey a Israel. Entonces él se convierte en rey. Está en el libro de Samuel, en el libro segundo de Samuel. Entonces, el reinado de David. David dura 40 años como rey. David empezó su reinado en el 1010 y termina su reinado en el 970. Son 40, aproximadamente 40, son 40 años que él dura como rey. Entonces, David consolida el reinado y extiende sus fronteras. Esto lo vemos en Samuel, en Samuel capítulo 5, segunda Samuel capítulo 5 al 10. Y desde el capítulo 7 vemos cómo cómo David extiende el reinado, extiende las fronteras hacia otros horizontes. Dios vuelve y confirma el pacto con David, como lo había confirmado con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, el pacto de Dios con David. Entonces, vamos a ver qué dice en el capítulo 7, versículos 11 al 16. Capítulo 7. Capítulo 7, Amén. 11. Adelante. Amén. Sí, puede leer. 7, del 11 11. al 16, ¿verdad? Sí. Ok. Y salió los hijos de Israel de Mipa, siguieron a los filisteos, hiriéndolo hasta abajo de Betca. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Nipa y Tzen, y le puso por nombre Ebetzer, diciendo, hasta aquí no ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y nos volvieron más atrás en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, y fueron restituidas los hijos de Israel la ciudad de los filisteos. Habían tomado a los israelitas desde Ecros hasta Gab. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y jugó Samuel todo el tiempo que volvió.
y todos los años iban y daban vuelta a Betel, a Gigat y a Mipa. Jugaban a Israel en todos estos lugares. Después volvió a Ramat, porque allí estaba su casa, y allí jugaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Amén. También vamos a ver Isaías capítulo 9, versos 6 y 7. Isaías capítulo 9, versos 6 y 7. Amén. Sí, adelante. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová, los ejércitos, hará esto. Amén. Entonces hablábamos del pacto de Dios con David. Aquí vamos a ver el pacto de Dios en dos partes. Porque aquí es donde Dios le confirma a David de que su reinado será eterno, pero no es el reinado de él, sino el reinado del linaje de él. Entonces vemos a quien va a ser rey después de él, que es Salomón, pero cuando habla de que el reinado será eterno, está hablando específicamente de Cristo, de que de él viene, de que de él será el linaje por donde vendrá el Mesías. Entonces, lo vemos en Isaías capítulo 9, lo vemos en Lucas 1, 26 y 27, y lo vemos en Hechos 2, 24, 31. Esas son las confirmaciones que Dios le da del reinado a David de su reinado. De él será el reinado o el rey que será establecido para siempre. Entonces el reinado de David más tarde se caracterizó por el fracaso. David tuvo muchas fallas, muchos errores. Uno de ellos lo vemos aquí, donde David comete adulterio y asesinato, hablando de Betsabé y de Urías, donde él dice, en este tiempo, este era un tiempo donde los reyes, después de que pasaban un año descansando, porque era un tiempo de muchas turbulencias y de muchas lluvias, y los campos o los lugares de guerra no se podían habitar. Pero ya después de que pasaba el tiempo, los reyes tenían que salir a pelear la batalla. Lo que sucede acá es que David no sale como era acostumbrado, que él tenía que salir. Él no sale, sino que manda sus ejércitos a la batalla y él se queda en el palacio. Entonces, en ese transcurso de que él se queda en el palacio, es donde él se despierta y ve a Betsabé bañándose, y él se enamora de esta mujer, él ve su belleza y todo esto, y después la manda a buscar. Y es donde vemos el acontecimiento donde él se llega a saber, y entonces él trata después de encubrir el pecado que él había cometido.
Luego él manda a buscar a Urías, que estaba en la guerra. Cuando él manda a buscar a Urías, lo manda para que duerma con su esposa, porque ella le ha dicho que está embarazada. Entonces, Urías no va a dormir con ella, sino que él dice, bueno, que los otros soldados están en la batalla, yo no puedo ir a comer y beber vino y a dormir con mi esposa mientras ellos estén allá. Entonces él no va, sino que se queda en la puerta del palacio. Luego, después de que él se entera de que él no fue, él lo manda de nuevo a la guerra, pero lo manda con una carta. Cuando él le entrega esa carta para que se la dé al jefe de los guardias, jefe del ejército. Entonces, la carta decía que pusieran a Urías delante, o sea, adelante, en la primera frontera, en el primer escuadrón. Entonces, para cuando ellos atacaran, Urías fuera uno de los primeros que fuera muerto. Aquí se ve la trama de un adulterio, se ve la trama de un asesinato. Entonces, él comete adulterio con la mujer, pero también asesina a su esposo. Entonces, después vemos el arrepentimiento de David a través del profeta Jonatán, donde le hace la historia de que de el hombre rico y de la oveja. Es donde él se indigna con esta historia que él le contó de como un hombre rico que tenía muchas posesiones, que tenía muchas ovejas, y había un hombre pobre que solamente tenía una sola oveja, y ese hombre rico le llegó visita y en vez de matar uno de sus ovejas, pues agarró la única ovejita que tenía su vecino. Entonces es donde él le dice que qué podremos o qué se puede hacer con esto. Y dice, este hombre es digno de muerte. Y ahí el profeta Jonatán le dice, ese hombre eres tú. Luego, un año después, él se arrepiente de todo esto que pasó, porque esto fue un periodo de David donde fue muy trágico para su vida. Fue muy trágico para su vida. De hecho, de este periodo es que sale el salmo de que se consumían mis huesos, porque esto fue algo donde él sufrió mucho. Incluso después de que el niño muere, entonces él sufre mucho delante del Señor, pero ya después, cuando él se entrega al Señor, cuando él vuelve delante del Señor y, y se arrepiente delante del Señor, ya un año después él escribe estos dos salmos, el Salmo 51, donde él explica ahí, donde él se arrepiente, donde él expresa al Señor, donde él le dice que cree en él un corazón nuevo, que lo limpie con hisopo. Pero también está el Salmo 32, donde dice, bienaventurado el hombre cuyas transgresiones o cuyos pecados han sido perdonados. Es donde él tiene una nueva reconciliación con el Señor. Entonces es donde él se arrepiente de todo corazón. Preguntas o comentarios. Preguntas o comentarios. Aquí sí, Gregorio, por este lado. Podemos ver de la falla de David, porque él envía, damos cuenta que él envió a Urías a que se fuera a descansar donde su esposa, pero era con un engaño, era con la segunda intención de que él se acostara con su esposa, porque ahí ya ella quedó embarazada. Entonces, cuando él dice que no, y se queda en la puerta del palacio, dice que él no puede ir a su casa porque sus hombres están en la guerra peleando. Entonces él desobedece esa orden del rey. Pero el rey vuelve y lo manda a buscar. Entonces él viene y le da vino, lo emborracha.
y dice que de nuevo Urias se quedó en la puerta del palacio. Aunque ni aún ni borracho volvió a su casa. Entonces ahí es cuando dijo, yo no voy a poder con Urias, voy a tener que hacer otro plan. Voy a hacer esta carta, toma, lleva esta carta, aquí está frente allá. Y digo, toma, come, y le manda el edicto, le manda su orden con el mismo Urias. La carta con el que dejó allá. Entonces, pone a Urias donde haya más peligro, a que lo maten. Entonces, así mismo lo hicieron. Entonces, esa ley se cumplió, esa orden se cumplió, pero Dios en su misericordia tuvo misericordia de David, porque tuvo que arrepentirse de todo eso. Gloria a Dios, Dios le bendiga. Amén. 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 Vemos lo que puede pasar, lo que puede acontecer cuando uno se arrepiente de todo corazón delante del Señor. Que no importa cuáles han sido las fallas o los momentos por los cuales estamos pasando. Si vamos con un corazón sincero, un corazón arrepentido delante del Señor, Él nos perdona. Pero vimos que aún así, Él recibió sus consecuencias. Él recibió las consecuencias de su pecado. Vemos que una de las cosas que Él quería hacer era hacerle un templo a Jehová. Entonces, Jehová no le permite a él hacer ese templo. Vemos que donde el profeta Jonatán le dice a él, sí, construyele este templo a Jehová, construye este templo. Entonces, un hombre sumamente usado por el Señor, un hombre sumamente el cual Dios le había dado esta revelación, en ese momento le dice que sí, que le consuma, que le haga este templo sin la dirección de Dios. Entonces cuando él va saliendo y luego el Señor le dice, no, dile que no, que él no me construirá un templo, porque sus manos están muy manchadas de sangre. Pero es donde Dios le dice que él no lo construirá, pero lo hará su hijo Salomón. Entonces ahí vemos varios aspectos que pueden pasar en nuestra vida. Vemos como lo que puede pasar cuando un hombre se arrepiente, pero también vemos como lo que puede pasar cuando una persona que es muy usada por Dios, a veces puede llegar lo que es el emocionalismo a su vida y puede decir o hacer cosas que Dios no le ha dicho que diga o que haga. En el caso del profeta. En un momento fue muy usado por Dios y Dios lo usó para el arrepentimiento de David, pero en otro momento le dio unas palabras a David que Dios no le había mandado a decir. Entonces vemos el reinado de David se caracterizó por la rebeldía, dificultad para su familia y la desobediencia. Este es donde sus hijos están peleando por su reinado, aún él estando vivo. Y aquí es donde entra Absalón, uno de los hijos de David, sumamente malo con letra grande. Entonces, lo que hace es que quiere destituir a su propio padre. Quiere quitarle su reinado a su propio padre. Inclusive, hay un salmo que hace alusión a esto, de donde él está huyendo, y él está huyendo de su propio hijo, está huyendo de su propia sangre. Y ya luego al final vemos el final de la vida de David, un hombre que fue muy próspero, un hombre que fue sumamente bendecido por Dios, pero que también un hombre muy desobediente. Vemos un hombre roto, un hombre ya al final de su vida, que inclusive para calentarse tienen que ponerle una doncella para él poder dormir bien. Entonces ahí es donde él impone las manos sobre Salomón, para que Salomón sea
rey de Israel. Pero esta había sido una promesa que él le había dicho o que le había hecho a la madre de Salomón, a Betsabé. Entonces ahí es donde el profeta entra en la habitación con la madre de Salomón para que él unja a Salomón como rey. Entonces, Salomón sí construye el templo que Dios no permitió que él le construyera. Entonces, el reinado de Salomón se caracterizó por el lujo, los fuertes impuestos y el trabajo forzoso. Acá vamos a ver los lujos de Salomón. Vamos a ver todo lo que él utilizó para construir ese templo. Dice que él construyó dos cosas. Construyó el templo y al mismo tiempo construyó su casa. Entonces había un programa de construcción de Salomón. Tiene el templo, un palacio y una flota. Vamos a ver qué dice Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 6. Primera de Reyes. Amén. Primera de Reyes, Capítulo 5, capítulo versículo 5, 6. Versículo versículo 6. 6. Manda pues ahora déjame ver. Manda pues ahora que me corte centro del Líbano, y mi siervo estará con lo tuyo, y yo te daré por todo tu siervo el salario que le dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepan labrar madera como los sidonios. Cuando Irán oyó la palabra de Salomón, se alegró en gran manera y dijo: Bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre el pueblo tan grande. Y envió Irán a decir a Salomón: he oído lo que me mandaste a decir. Yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera del cedro y de la madera de cipre. Mi siervo la llevará desde el Lisbano al mar y la enviará en balsa por mar hasta el lugar que tú me señales. Y allí se desatará y tú lo tomarás y cumplirá mi deseo a dar de comer a mi familia. ¿Hasta qué número es? Ya puedes dejarlo hasta ahí. Ok. Este capítulo relata la historia de todos los materiales que se iban a utilizar para construir el templo. Y habla de los sidonios. Los sidonios eran uno de los mejores constructores que había en ese tiempo. Eran expertos en madera, eran expertos en conseguir las mejores maderas, pero también en ponerlas. Entonces ellos, ahí es donde Salomón busca estos siervos para pagarle. Entonces ellos, por la calidad del trabajo que ellos hacían. Recuerden que Salomón quería hacerle este templo lo mejor para Dios. Esta construcción era una construcción extraordinaria, sumamente buena, fuerte, y era lo mejor, que él estaba buscando lo mejor para esta construcción. Entonces, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, vemos todo esto. Por acá vemos también el pacto de Dios, o el pacto confirmado con Salomón. Primera de Reyes, capítulo 9, 1 al 9, nos habla acerca de esto, del pacto
que Dios había hecho con Salomón. Entonces, después vemos también que Salomón no mantiene las condiciones del pacto. Este reinado, vemos que él le logra construir el templo a Dios, pero este reinado de Salomón no fue tampoco uno del reinado tan extraordinario por las cosas que él hizo. Él se ligó con personas las cuales no debía ligarse. Claro, era un hombre sumamente sabio, le había pedido esa sabiduría a Dios. Era uno de los reyes, era el rey que mejor gobernaba, por eso su fama se fue, adquirió una fama tan grande que los otros reyes y las reinas iban donde él para conversar, para tener unas conversaciones con él, y quedaban impresionados por la manera en cómo este hombre hablaba, por la manera en cómo este hombre pensaba, por la manera en cómo este hombre ejecutaba sus acciones. Y una de las personas que quedó impresionada con él fue la reina de Seba. Ella sintió curiosidad de ir a compartir con este hombre, y cuando ella comparte con este hombre queda impresionada por su inteligencia. Pero ella lleva parte de su tesoro, lleva parte de las provisiones de ella y lo compara para regalárselas a Salomón. Entonces ella, bueno, él también se enamora de esta mujer y adquiere los dioses, adora algunos dioses que ella también adoraba. Y recuerden que una de las cosas que Dios le decía a su pueblo, era de que no debían unirse a mujeres de otras naciones, pero tampoco adorar sus dioses. Entonces acá lo vemos en Salomón, que adora esos dioses. Entonces esto es algo de fracaso para él, porque él se lleva de sus placeres, se lleva de las tantas mujeres que él tenía. Dice que tuvo más de 1000 mujeres y 700 concubinas. O sea, el hombre tuvo muchas mujeres, y esto desviaron su corazón. Su corazón que estaba puesto delante de la presencia de Dios, esto lo desvió. Por eso vemos ya al final de sus días en Eclesiastés, donde él dice que vanidad de vanidad, todo es vanidad. Entonces, vemos como él al final de su vida reconoce de que todo lo que él hizo, todo lo que vivió, todo eso es vanidad. Y vimos a un hombre que Dios le permite construir un templo. Vimos a un hombre donde Dios confirma su reinado. Vimos a un hombre que Dios le da la sabiduría, una sabiduría increíble. Vimos a un hombre que termina la construcción del templo, y vemos donde la presencia de Dios mora en el templo que Dios le ha permitido construir. Por eso es que vemos el versículo de Segundas Crónicas 7:14. Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se repitieren de sus malos caminos, yo oiré y sanaré su tierra. Entonces ahí vimos ese texto confirmado, que el pueblo se humilló de una manera tal, de una manera tan increíble, que la presencia de Dios descendió en el templo. Entonces, una de las cosas que vemos en Salomón es que tanto los lujos, pero vemos el trabajo forzoso que se estaba haciendo. El pueblo era muy forzado a hacer todos estos trabajos. Y ya luego después vamos a ver luego vamos a ver el rey,
el próximo rey. Este es Roboán. Roboán es hijo de Salomón. Entonces, él continúa la política opresora de su padre. Como decía anteriormente, el trabajo forzoso que su padre ponía a hacer al pueblo. Entonces, él continúa con esta misma política. Luego, acá se levanta otro líder opresor, otro líder político para pelear en contra de Roboán, porque esta opresión que él está llevando al pueblo está llegando al extremo. Él se reúne con los ancianos para que le den consejo de cómo él debe gobernar el pueblo, y los ancianos le dicen que él debe liberar al pueblo de toda esta opresión, y que debe ser un gobernante más flexible. Pero luego se reúne con los jóvenes, igual que él, y estos jóvenes lo que dice es, mira, oprime al pueblo más, oprímelo con grillos y todo esto. Entonces no se lleva de los consejos de los ancianos, sino que se lleva de los consejos de los jóvenes. Entonces vemos cómo esta mala decisión que él toma lo lleva a que se le levante un líder político, un líder para que por la opresión que él lleva. Este es Jeroboam. Uno es Roboam, que es el hijo de Salomón, y Jeroboam, que era hijo de un siervo de Salomón. Entonces acá con estas dos personas ocurre lo que es la división de las 12 tribus de Israel. Se dividen en las tribus del norte y las tribus del sur. Por este van ya vamos a ver lo que es la línea de Jeroboam, pero también vamos a ver la línea de Roboam. Preguntas o comentarios para continuar. Preguntas o comentarios. Todo está claro, profe, no se preocupe. Estamos escuchando atentamente. Ok. Entonces vemos aquí la división de Reino del Norte y Reino del Sur, como decía, pero luego se va a convertir en Judá e Israel. Entonces, Roboam se queda por el lado de Judá, y su reinado empieza en el 928 hasta el 913 antes de Cristo. Todo esto, entonces, durante todo este periodo de tiempo es que sucede la batalla entre estos dos. Una batalla de cuál es que va a poder más, de cuál es que se va a quedar con las naciones. Un segundo. Vamos a ver cuando dice Primera de Reyes, capítulo 12, 16 y 17. Y Primera de Reyes, capítulo 12, bueno, 1 al 15, del 1 al 15 y 16 y 17.
Primera de Reyes, capítulo 2. Alguien que lo lea, por favor. Primera de Reyes. Capítulo 2. Amén. ¿Qué versículo? Y uno puede leerlo hasta el 10 y el otro hasta el 17. Porque no lo lee una sola persona. Ok, entonces desde el 1 hasta el 10. Ujú. Ok, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos de aquí a 3 días, volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él les respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi Padre Santo. Hasta ahí está el 10. Otro hasta el 17. El menor dedo de los míos más grueso que los lomos de mi Padre. Amén. Ujú. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azote, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo de Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volveo a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y le habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azote, mas yo castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, pues era designio de Jehová para confirmar la palabra de Jehová, que Jehová había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no le había oído, le respondió esta palabra diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, haz tu tienda, provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Sí. Ok. Entonces ahí vemos cómo ese reinado de Jeroboam empieza para que surja lo que es la monarquía dividida.
empieza lo que es una opresión sumamente fuerte para el pueblo, más fuerte que las que vivieron en Egipto, porque él habla de cómo será su reinado y cómo será la opresión. O sea, si mi padre te dio con una soga, yo te voy a dar con un palo. O sea, el dedo meñique es más fuerte, es más grueso. Entonces, por eso es que surge esta discordia entre él y Jeroboam. Entonces Jeroboam tiene que salir. Y luego cuando Jeroboam sale, él se topa con un profeta. Este profeta le da un manto partido en 12 pedazos, eh, identificando lo que son las 12 tribus, y le da 2 tribus, le da un pedazo a él, simbolizando de que él gobernará una parte y la otra parte será por Jeroboam. Y ahí es donde empieza la monarquía dividida. Entonces todas estas partes que vemos aquí las vamos a ver un poco más adelante, porque esto va a representar el reino del norte, el reino del sur. Vamos a ver cuáles son los reyes de Judá, cuáles son los reyes de Israel, cuáles son los reyes que obedecieron a Dios, cuáles son los reyes que desobedecieron al Señor. ¿Preguntas o comentarios acerca de esto? Vale mencionar, profe, que la división provino de la desobediencia de Salomón. Salomón desobedece, Dios le dice, por su desobediencia iba a romper el reino, pero por amor a David, su padre, le dejó lo que es 2 tribus. Esta desobediencia de Salomón, en el caso de Salomón o de Roboán, de consultar a los jóvenes, la vemos hoy día en la iglesia. Hay hermanos carnales que cuando quieren una consejería conforme a su voluntad, se acercan a aquellos que le van a dar una respuesta que está conforme a lo que ellos quieren. Es difícil que usted vea un hermano, una hermana que esté en desobediencia o que sea carnal, que acuda a los ancianos, a los pastores, a las personas que están indicadas para aconsejarle, sino que van donde otro hermano carnal que le pueda decir algo que vaya acorde con lo que ellos quieren. Y tenemos que tener cuidado para nosotros coger una consejería de ir a la persona correcta. Amén. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más?